Amén. Bueno, estamos comenzando un nuevo mes. Ustedes saben que me gusta poder abordar algunos temas, algunas series que puedan redundar, por supuesto, en mucha bendición para nuestras vidas y de esa manera abordar algunos temas que son relevantes a nuestra vida cristiana o cómo podemos enfocar estos temas a la luz de nuestra experiencia con Dios. Quisiera hablar durante este mes, si el Señor así lo permite, acerca de la familia. Fíjese qué interesante es abordar un tema como este, precisamente por la importancia que le da Dios a la familia como institución y, por otro lado, al ver todos los intentos que está haciendo el enemigo, que están haciendo las tinieblas y el mundo por destruir el concepto de familia en la actualidad. Creo que como cristianos tenemos que aferrarnos a los conceptos que la Escritura nos menciona y poder abordar estos temas tal y como lo dice la siempre vigente palabra de Dios. No pretendo hacer una radiografía de la familia tal y como la vemos hoy en el mundo, sino en esta oportunidad ver cómo Dios la estableció. En otras palabras, qué había en el corazón de Dios cuando Él establece o define el concepto de familia. ¿Cuál es el propósito de la familia? La familia es esencialmente, y con esto quiero partir, diciendo que la familia es esencialmente el reflejo terrenal de la Trinidad de Dios. Quiero que escuche bien esto porque espero desarrollarlo de la manera más clara posible. La institución de la familia es la clave para entender la voluntad de Dios en cuanto a las distintas estructuras sociales, ya que todas las instituciones que tenemos en el mundo, en la sociedad, fueron formadas, fueron creadas a partir de la familia. Cuando nosotros vamos a los evangelios, encontramos muchas escenas dentro del ministerio de Jesús, llámese la predicación, la enseñanza, los milagros, la multiplicación, el descanso, etc. Muchas de estas cosas ocurrieron dentro del contexto de un hogar, donde estaba participando obviamente toda la familia. Es decir, vemos a la familia implicada, vemos a la familia involucrada en la extensión del reino de Dios, en la revelación de la gracia de Dios. Y esto, por supuesto, que nos dice mucho acerca del propósito por el cual Dios estableció la familia. De hecho, la misma iglesia, cuando vamos al Nuevo Testamento, estaba muy consciente del rol central que cumplía la familia dentro de este propósito expansivo del reino de Dios. Por lo tanto, creo que esto es algo que debemos abordar y debemos hacerlo con profunda solemnidad. Lamentablemente, desde la primera iglesia hasta nuestros días, claramente se ha ido desvirtuando el concepto de familia en cuanto a su importancia, en cuanto al valor que le da Dios. Y hoy más que nunca la sociedad se ha empeñado en formular propuestas que dañan los cimientos de la familia. Que Dios tenga misericordia y haga retroceder todo intento de las tinieblas por querer destruir la base de la familia. Si nos vamos al origen, allí en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice que Dios creó al hombre a su imagen. Pero no es todo lo que dice. Nosotros hemos escuchado eso, hemos leído eso en muchas ocasiones, pero continúa diciendo, a imagen de Dios lo creó, y luego dice, varón y hembra los creó. Y en el versículo siguiente se incluyen implícitamente también los hijos, porque Dios dice, fructificad y multiplicaos, dice, y los bendijo Dios, se refiere al hombre y a la mujer, y luego les dice, fructificad y multiplicaos.
Podemos concluir entonces que no solo el hombre como individuo es la imagen completa de Dios, sino que la imagen completa de Dios es la familia. Y en realidad esto ni siquiera debería sorprendernos, puesto que Dios mismo, cuando Él se revela a la humanidad, cuando se descubre este concepto de Trinidad, es decir, unidad en tres personas, ¿cómo es que se revela Dios? Primeramente como Padre, después como Hijo y después como Espíritu Santo. Por lo tanto, una sola persona no es suficiente para dar una imagen adecuada de Dios, podríamos decir. Se necesita esa relación. Es importante notar lo que Dios dice en este contexto. Allí en Génesis 2:28, el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo. Dios pensó no solamente en la comodidad del hombre, o que podría sufrir de soledad el hombre, no. Por supuesto que Él fue más allá. Cuando Él dice que no era bueno, lo que Él está señalando es que el hombre por sí solo no era una imagen adecuada de la divinidad, no era una imagen adecuada de la revelación de Dios. ¿Puede notar eso usted? Entonces, el propósito espiritual más profundo de la familia es que la familia sea una imagen de Dios ante el mundo. ¿Será por eso que el enemigo quiere dañarla? ¿Quiere destruirla con tanto ahínco? En ninguna parte se muestra tan claramente el carácter de Dios que dentro de una familia cristiana. Es decir, una familia que está funcionando de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Allí se hace visible la luz del Evangelio de Cristo en contraste con toda la oscuridad que se vive en el mundo. Usted sabe que Dios es Padre, pero también Dios es Hijo, ¿verdad? Que Dios en su revelación es eminentemente relacional. Él habla de vínculos y dice que el vínculo perfecto es el amor. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un Dios que se relaciona, y por eso partíamos diciendo que la familia es una de las imágenes más elocuentes de la revelación de Dios. Le invito a que veamos algunas formas de cómo la familia es un reflejo de esa Trinidad de Dios. En primer lugar, el Padre ama al Hijo, y por supuesto que esto lo vamos a hacer notar y lo vamos a respaldar con la palabra. El Padre ama al Hijo y le entrega todo lo que tiene. Podemos ir allí al Evangelio de Juan capítulo 3, verso 35, donde dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Qué es esto? Sino un reflejo de un padre de familia, donde los padres animan a sus hijos y les transfieren y aseguran a través de actos prácticos que les aman. Y esa es una imagen de Dios hacia sus hijos. ¿Se entiende? En segundo lugar, tenemos que el Hijo hace en todo la voluntad del Padre. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 34, dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué es esto sino un claro reflejo de una familia donde los hijos obedecen a los padres, donde los hijos respetan a los padres? Y nuevamente, a través de ese acto, lo que tenemos nosotros es un reflejo de la revelación de Dios. En tercer lugar, dice: el Padre comunica todo a su Hijo. Claro, porque si avanzamos al Evangelio de Juan capítulo 8, verso 55, dice: pero vosotros no le conocéis,
Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra, dice Jesús. ¿Qué es esto sino una familia que se comunica? Una familia que conversa abierta y sinceramente sobre todos los asuntos, donde todos los miembros pueden aportar, donde todos los miembros se involucran, donde todos son capaces de escucharse unos a otros con respeto. Cuarto, el Padre escucha todas las peticiones del Hijo. Y sigamos en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 11, versículo 41 al 42. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué está indicando esto? ¿Acaso usted no ve a un padre de familia que está atento a las peticiones y a las necesidades de su hijo? ¿Que está presto a responder atentamente a las preguntas de su hijo? Una vez más en esto, lo que vemos es un reflejo de la divinidad, es un reflejo de la revelación de Dios. En quinto lugar, tenemos que las personas de la Trinidad se glorifican mutuamente y son completamente uno. El Padre glorifica al Hijo. El Espíritu Santo glorifica al Hijo y al Padre, en un reflejo claro de una familia donde cada uno de los miembros tiene en alta estima al otro. ¿Se nota eso? Va a considerar al otro como alguien importante, como alguien que tiene valor, como alguien superior a sí mismo, viviendo en perfecta armonía, en perfecta unidad. Y cuando usted ve una familia unida, una familia que es capaz de escucharse, de demostrarse afectos, de demostrarse respeto, de honrarse el uno al otro, lo que usted está viendo es una imagen de Dios, una revelación de la divinidad. Espero estar siendo claro con esto. La palabra familia proviene de un vocablo latín que es famulus, que quiere decir siervo. Eso es básicamente. Algunos, frente a esta traducción de la palabra familia, han indicado que la familia en la antigüedad integraba como tales a los que servían en la casa, llámese a los esclavos, a los jornaleros, qué sé yo, pero yo creo que hay algo más. Y quisiera quedarme con esto último, que la familia era un lugar donde cada integrante servía al otro. Era un habitar juntos y en armonía, como dice el Salmo. Fíjese qué interesante, ¿no le parece? La palabra familia quiere decir siervo. Es decir, la familia tiene que estar presta, dispuesta a ofrecer un servicio a los otros miembros de la familia. Yo me pregunto, ¿será por eso, por lo que desde el principio la familia es la institución divina más amenazada, más atacada por el enemigo? Vea usted las leyes que se están de una u otra manera considerando, algunas aprobadas, otras en proyecto, que son un verdadero ataque a la familia. Piense usted en la ideología de género, que es sino un ataque a la familia. Piense usted en la educación sexual integral, un ataque a la familia. Piense usted en la autonomía progresiva, un ataque a la familia. ¿Por qué será que el enemigo quiere destruir tanto a la familia? ¿No será que el enemigo conoce perfectamente el valor, la importancia que tiene la familia delante de Dios?
De pronto pareciera ser que todo se ha levantado en contra de la familia, contra los fundamentos de la familia. Y vemos a la sociedad, vemos las escuelas, vemos los gobiernos y aún las iglesias, ¿por qué no decirlo?, que parecen haberse unido con el fin de destruir, de dejar en desmedro las familias. Y por desgracia han tenido tanto éxito últimamente que aún en las mismas iglesias es difícil encontrar a una sola familia cuyos integrantes compartan sus vidas en unidad, que se respeten, que se amen y que se tengan en alta estima. Pareciera ser que cada quien va por su propio camino. Apenas tienen la posibilidad de comer juntos muchas veces. El otro día, hablando sobre la familia, allí en el Salmo 128, ese salmo habla sobre los hijos, ¿verdad? Dice, tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Hicimos notar entonces que era alrededor de la mesa donde se formaban los hijos. Tiene esa connotación, tiene ese sentido. Son los espacios de la conversación, son los espacios de la comunicación, de la interacción entre los miembros de la familia, la mesa y la sobremesa. Allí es donde la familia compartía y se contaban sus secretos, sus anécdotas, sus proyectos, todo se ponía allí. Es decir, la mesa era un círculo donde la familia compartía. Pero ¿qué ha pasado el día de hoy? La mesa se ha transformado en un semicírculo que está descontinuado muchas veces por un televisor o descontinuado por un aparato de teléfono celular. Y entonces la familia ya no conversa, la familia ya no se encuentra, la familia ya no se retiran juntos, ya no oran juntos. Cuesta ver esta dinámica. Cuesta ver incluso demostraciones de amor entre los miembros de la familia. Qué necesario se hace recuperar la mesa familiar. Qué necesario se hace recuperar el propósito de la familia. Y este es uno de los asuntos más críticos que enfrenta actualmente la iglesia y la sociedad en su conjunto. Donde los niños, en vez de crecer en familias sanas, son socializados o institucionalizados y la sociedad como tal comienza a caerse a pedazos. El proverbista decía, dame, hijo mío, tu corazón, como un intento casi desesperado por recuperar al hijo, para volverle al cauce de la prudencia, de la gracia, de la armonía familiar. Es triste decirlo, pero a menos que hagamos algo desafiante, tomados de la mano del Señor, habremos perdido el corazón de nuestros hijos. Y esa es una tragedia terrible, no solo para el hogar, sino para toda la sociedad en general, aunque no lo reconozca. Porque todo lo que sucede en el hogar, tarde o temprano, va a repercutir en la sociedad. A menos que recuperemos el rol central de las familias, la actual civilización se va a caer a pedazos y nada podremos hacer por evitarlo. Hay una preocupación tan grande por los jovencitos, aquellos que se están incorporando, aquellos jovencitos que llegan a las iglesias, porque uno los mira y pareciera ser que nada logra impactar sus corazoncitos. Usted mira a los jovencitos, usted no sabe si ellos llegaron contentos, tristes, enojados, porque todo lo que usted ve muchas veces son chicos tan cabizbajos, tan desanimados. Un día le dije a los hermanos, ¿han observado usted a sus hijos, a sus nietos? Tras nuestro viene una generación triste. Viene una generación sin proyecto, sin ánimo de hacer cosas. En términos generales, todas las instituciones dependen de la familia. Por ejemplo, la iglesia depende de la familia. Así como el hogar depende de la iglesia también depende del hogar, evidentemente. La iglesia no puede ser fuerte, no puede ser viva y santa si abriga en su seno familias débiles en la fe, espiritualmente adormiladas,
sin santidad. ¿Sabe usted a propósito de dónde proviene la palabra hogar? Hogar se deriva de una palabra latina que indica la parte de la cocina donde se enciende el fuego, para calentar el ambiente, para preparar los alimentos. Y me encanta esa definición. El hogar es ese lugar de la estufa o de la cocina donde se enciende el fuego. Y yo creo que cada hogar debe ser un lugar que acoja, que brinde calor y alimento a sus miembros. Una suerte de iglesia en miniatura, porque el hogar es eso. Es la primera iglesia donde nosotros debemos honrar y glorificar a Dios todos juntos, los miembros de ese hogar. De hecho, si hacemos un poco de historia, en los 3 primeros siglos de la era cristiana, no se sabe de lugares construidos y designados especialmente para rendir el culto a Dios. Ellos se reunían, pero el tema de la estructura o de la casa no era lo importante. Ahora uno puede decir, claro, por razones económicas, dado que era muy difícil para las comunidades pequeñas y pobres construir templos en ese tiempo. Yo no lo sé, pero lo importante es que se reunían en casas particulares para participar de la adoración y compartir juntos el alimento con alegría y sencillez de corazón, como dice Hechos 2:46. En Romanos 16:5 y otros pasajes del Nuevo Testamento se usa una expresión que no debiéramos pasarla tan por encima. Esa expresión es la iglesia que está en tu casa. La iglesia que está en tu casa. Lo que indica que en Roma, por ejemplo, en el imperio, habían varios hogares donde se reunían los creyentes para celebrar el culto a Dios. Así también las iglesias deben estar organizadas como familias y no como instituciones. Y yo quiero hacer una declaración en esta hora. Las iglesias muchas veces las consideramos como instituciones, no como familias. ¿Y cuál es la diferencia entre una institución y una familia? Se preguntará usted. Hay una gran diferencia. En primer lugar, porque las iglesias institucionalizadas separan las familias en vez de unirlas. Casi todos sus eventos se llevan a cabo en grupos separados. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Junta a las personas por sus edades, por sus géneros, por su nivel de liderazgo. Es decir, no hay un momento donde las familias puedan estar juntas, lo cual termina por debilitarlas. Hay iglesias donde muchas veces, y esto me consta, hay hermanos que no conocen al otro hermano que se sienta en la otra fila. No han tenido un tiempo para conversar, para conocerse, para relacionarse entre ellos, ni hablar de amistad si ni siquiera se les recuerda el nombre muchas veces a la otra persona que está allá. Y eso desgraciadamente está ocurriendo. La iglesia la hemos transformado en una institución en vez de que la iglesia sea una familia más extendida. En segundo lugar, se deterioran las relaciones personales entre los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque una institución, una organización, es impersonal. Reúne a personas, claro que sí, pero no las relaciona entre sí. Se sientan juntos en el culto, claro que sí, en el servicio, pero no tienen una verdadera comunión porque no han habido los espacios para potenciar eso. No llegan a conocerse de cerca, no practican el sobrellevar los unos las cargas de los otros, como dice Gálatas 6:2. No comparten sinceramente sus problemas, sus luchas y debilidades, y por lo tanto es muy poco y nada lo que pueden ayudarse los unos al otros en el ámbito espiritual y todo lo demás, el ámbito social, emocional y todo lo que significa ser humano. En tercer lugar, sus líderes, y estoy hablando de la iglesia, sus líderes no son auténticos. ¿Por qué? Porque muchas veces se ven forzados a mantener una imagen exterior de autoridad y por tanto no se muestran como son en realidad. Como que siempre tienen que editarse, ¿no? Muchos líderes de iglesias institucionalizadas no permiten que los miembros comunes, entre comillas, los soldados rasos, diríamos en el ejército, lleguen a conocerlo desde muy cerca.
para evitar ser auténticos, para evitar mostrarse como son realmente. Pero ellos no se dan cuenta que están en peligro de caer en toda clase de pecado, porque no hay nadie cerca de ellos que podría advertirle cuando se están desviando, porque no han sido honestos. Es decir, nadie los conoce lo suficiente como para decirles que si realmente aman a Jesús, gobiernen bien su familia, o sean buenos esposos, o sean buenos administradores, etc. Qué diferente a los primeros cristianos. Ellos se ayudaban y se apoyaban mutuamente, tanto en lo espiritual como en lo material, en lo práctico. Cuidaban a los enfermos, ayudaban a los pobres, a los ancianos, oraban los unos por los otros, y todo esto por iniciativa propia, a papel personal, nada más. Pero cuando la iglesia, desgraciadamente, se convirtió en una institución, todas estas formas de ayudar se despersonalizaron, porque los que necesitan ayuda tienen que dirigirse a una institución dentro de la iglesia que está encargada para ese propósito. Entonces casi ya no se practica el amor al prójimo, a la manera de una familia extendida, porque resulta que todo se ha delegado al plano institucional nada más. En cuarto lugar, las reuniones de las iglesias tipo institución están muy alejadas de la vida diaria, porque tienen un lugar y tienen un día especial donde se juntan y desarrollan un programa especial que ya está todo preestablecido en sus puntos. Entonces la gente que asiste a estas reuniones actúan de una manera muy mecanizada, muy diferente a como lo harían en la vida diaria. Esto no permite crecer espiritualmente porque los puntos críticos en la vida de los miembros ni siquiera salen a la luz. Pasa alguien a hablar adelante, pero no hay una interacción. No hay alguien que pueda decir, mire, pero a mí me está sucediendo esto. Pero mire, yo venía de mi casa hacia la iglesia y me sucedió esto. No existen esos espacios. ¿Cómo lo hacían los primeros cristianos? Se reunían en medio de su vida normal. Ellos no tenían que editarse. Ellos simplemente funcionaban así, en sus casas, donde pasaban la mayor parte de sus vidas alrededor de una cena. No necesitaban un día especial para realizar ese tipo de encuentro. Cualquier día estaba bien. Y creo firmemente que si nos centramos en Cristo como iglesia, la familia va a tener un lugar prominente. Qué importante es entonces mantener esto como prioridad en el funcionamiento de la iglesia. Y me da pena cuando a veces entre los mismos miembros de la iglesia no nos conocemos. No sabemos el nombre, menos dónde vive el uno. Menos se va a conocer los puntos críticos que pueda estar teniendo cada creyente. Pero algo podemos hacer. Proponernos ser cristianos siervos, familia, comenzando por la propia casa. Ahí está nuestro primer gran desafío. Luego ir estableciendo nexos con las demás familias de la iglesia. Yo les aseguro que cuando el mundo vea ese amor práctico, dirán, como decían de la iglesia primitiva, miren cómo se aman. Y yo anhelo algún día que se diga eso de nuestras iglesias. La iglesia primitiva sufrió las más grandes persecuciones, pero no solo se mantuvo firme, sino que cada día Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque la gente veía el amor dispensado los unos para con los otros. Ahí no es que se salía a buscar a las personas, no digo que no haya que salir a buscar a las personas, pero la gente veía el trato que había entre los miembros de la iglesia y la gente decía, yo quiero pertenecer, yo quiero ser parte de ellos. El amor es la fuerza mayor que va a impactar al mundo, a la sociedad. Siempre me pregunto cómo es que Jesús solía reunir a tanta gente en torno a su persona. ¿Por qué la iglesia de hoy, si dice predicar a Jesús, le cuesta tanto impactar el corazón de la gente? Y creo, estoy casi seguro, que lo que la gente vio en Jesús, también lo vio en la iglesia primitiva, por eso se sumaban tantos. Y era el amor. No era ese amor estructurado, no era ese amor de palabra, era el amor activo. Ellos se juntaban, cantaban, nosotros cantamos también. Ellos predicaban la palabra, nosotros predicamos también. Ellos oraban, nosotros oramos. ¿Y entonces qué nos falta? ¿Por qué la gente no quiere ser como nosotros? ¿Será que nos falta ese amor derramado en nuestros corazones? Ese amor que está por sobre las estructuras.
por sobre las instituciones, por sobre el denominacionalismo, por sobre los protocolos, y ese amor solo puede ser derramado por el Espíritu Santo. Una familia que se ama va a reflejar a Dios. Una iglesia que se ama va a reflejar a Dios y va a impactar al mundo. El mundo está cansado de discursos y de promesas. El mundo quiere ver. El mundo quiere palpar. Comencemos por nuestras iglesias. Comencemos por el lugar donde Dios nos mandó, y nuestra primera iglesia nunca se olvide que es nuestro hogar. Y allí es donde debemos partir, a poner en práctica todas estas cosas. Pongámosle fuego al hogar, el fuego bendito de la presencia de Dios. Y muy pronto, créalo, ese fuego se va a traspasar a la iglesia, y si se traspasa a la iglesia, muy pronto ese fuego se va a traspasar también a la comunidad. Que el Señor nos bendiga.